Shalom. Nos encontramos todavía estudiando la Parashat Vaikra, tercer libro que escribió Moshe Rabenu para nosotros, en el cual se describen los detalles del Mishkan, servicio que se hacía en él. Y ahora vamos a estudiar la Aliyah 4, que va a estudiar todo el capítulo 3. Vamos a leer en él y dice: si un Korban Shlamim es su ofrenda, y del vacuno lo ofrendare tanto macho como hembra, sin defecto lo presentará delante de Adonai. Apoyará su mano sobre la cabeza de su ofrenda y lo degollará a la entrada del Ohel Moed. Y verterán los Bnei Aharón, los Kohanim, la sangre sobre el altar en derredor, acerca de la ofrenda Shlamim, ofrenda ígnea delante de Adonai. El sebo que cubre las entrañas y a todo el sebo que está sobre las entrañas, a los dos riñones y al sebo que está sobre ellos, que está sobre las ijadas, y la membrana que está sobre el hígado, aparte de los riñones, los quitará, los quemarán los Bnei Aharón en el altar después del holocausto que está sobre los leños que está sobre el fuego, ofrenda ígnea, aroma grato delante de Adonai. Si el rebaño es su ofrenda para Korban Shlamim, delante de Adonai, tanto macho como hembra, sin defecto lo presentará. Si un cordero presentare él como su ofrenda, lo presentará delante de Adonai. Apoyará su mano sobre la cabeza de su ofrenda, lo degollará delante del Ohel Moed. Verterán los Bnei Aharón a su sangre sobre el Mizbeach enrededor. Acercará el Korban de los Shlamim, ofrenda ígnea delante de Adonai. Su sebo, la cola completa, desde enfrente del espinazo lo retirará. Y al sebo que cubre las entrañas y a todo el sebo que está en las entrañas, a los dos riñones y al sebo que está sobre ellos, que está sobre las ijadas, y a la membrana que está sobre el hígado con los riñones retirará. Lo quemará el Kohen sobre el Mizbeach, alimento de la ofrenda ígnea delante de Adonai. Si de los caprinos fuere su ofrenda, lo acercará delante de Adonai, apoyará su mano sobre su cabeza, lo degollará delante del Ohel Moed. Y verterán los Bnei Aharón su sangre sobre el Mizbeach alrededor. Acercará de él su ofrenda ígnea delante de Adonai, el sebo que cubre las entrañas, y a todo el sebo que está sobre las entrañas, y a los dos riñones, y al sebo que está sobre ellos, que está sobre las ijadas, y a la membrana que está sobre el hígado, aparte de los riñones retirará. Los quemará el Kohen sobre el Mizbeach, alimento de ofrenda ígnea para aroma grato, todo sebo a Adonai, ley perpetua para vuestras generaciones, en todas vuestras moradas, todo sebo y toda sangre no comerán. Bien, esta cuarta aliyah va a hablar acerca del Korban Shlamim, que son conocidos como los pacíficos. Y en esto se va a describir a los tres animales mamíferos grandes que deben ser sacrificados o pueden ser sacrificados como Korban Shlamim. Una de las características de este Korban Shlamim es pues que se hace sacrificio de los sebos, de las entrañas, tiene sebos, las cuales protegen las entrañas. Estas serán también sacrificadas o entregadas en Korban. De allí que, como es un elemento primordial en Korban Shlamim, está prohibido el consumo de sebos, lo mismo que está prohibida la sangre, porque la sangre se arroja sobre el Mizbeach, sobre el altar, y ahora los sebos también se queman en el altar. Y esta condición que tienen los animales en el altar impiden que nosotros podamos disfrutar, dentro de los que se conoce como las leyes del Kashrut, podamos disfrutar de estos dos elementos de los animales. Bien, el Korban Shlamim habla acerca de la paz, así que esta también es una ofrenda que se entrega de forma voluntaria, y habla acerca de lo que el pueblo de Israel entrega delante de Hashem, espontánea, libremente. Esto es lo que tiene la cuarta aliyah. Ya hemos revisado aquí, hasta aquí, hola, animales grandes, o la de aves. Ya también hemos visto Minja y ahora vemos Korban Shlamim.
Esta es la cuarta liyá y nos vemos para la quinta liyá. Shalom.